Pero ustedes ven, por ejemplo, como ya dije, el capítulo del fetichismo en la mercancía y la construcción del capital en su totalidad, sí es el intento insisto otra vez, de destruir falsas conciencias sobre el capitalismo. No, Marx, y esto ha sido subestimado en muchos marxismos, sí se meten mucho más en la cuestión ideológica de lo que muchos de sus seguidores o también detractores pensaron, ¿no? Donde es más obvio es la tesis sobre Feuerbach, pero también en el mismo Capital se da eso, ¿no? Marx no es simplemente un hijo del materialismo, sí lo es también, ¿no? Y sí es obviamente parte, igual que Epicuro, de las necesidades de los humanos y de la necesidad de vivir bien que todos tenemos, pero al mismo tiempo sabe que, como Toque decía hace rato, la cuestión de la expropiación la argumenta claramente desde Hegel en el Capital. Es cierto que los Grundrisse, ¿no? Que la versión anterior al Capital y al Capital, Hegel hace todo un trabajo muy sistemático de eliminar conceptos y términos abiertamente hegelianos, porque Marx, por ciertas razones de política, digamos, científica de su época, no quiere identificarlo con los hegelianos. Pero la construcción sigue siendo exactamente la misma, aunque elimine los términos. Entonces, esta construcción hegeliana, que la subjetividad es el centro de la razón por qué trabajamos, y que la explotación tiene como centro más que la cuestión que me quitan lo que produje, me quitan mi capacidad de decisión sobre mi vida. Este argumento, insisto, más que marcosiano, es hegeliano, pero más lo retoma constantemente en el Capital, ¿no? Y claro, hay discusión con los althuserianos que dirían Marx solo en la parte del joven Marx, dice sobre Feuerbach, etc., tiene esta idea de la subjetividad y de deshumanización, y la parte del Marx maduro, más científico, después de la ruptura epistemológica, como dice Althusser, y ya Marx es científico, pero es cierto en la interpretación que no tengo, pero dicho de paso, la tengo desde antes de haber leído Marcuse, ¿no? Biográficamente hablando, yo leí primero el Capital y después leí la teoría crítica. Incluso yo he tenido muchos pleitos con los autores de la teoría crítica, porque a veces me parecían, sobre todo sus obras tardías, que se alejan por mi gusto demasiado de Marx. ¿No? Digamos, en ese sentido yo me considero las dos cosas, sí, influenciado por la teoría crítica, es cierto que también marxista, y creo en este punto me distingo de muchos otros seguidores de la teoría crítica. Entonces yo creo que Marx mismo ya tiene eso, ¿no? E insisto, desde Hegel, Freud obviamente no, pero claro, es imposible, por razones de cronológicos, pero Hegel sí lo retoma constantemente, y también otros idealistas. Incluso hay algo de Kant en Marx y de otros pensadores idealistas. Entonces yo creo en ese sentido la cuestión de la subjetividad sí central en su obra. Y yo creo que es casi una gran discusión dentro del marxismo, pero creo que es algo que Marcuse más bien rescata, ¿no? Algo que se había perdido, digamos, pero no es algo que Marcuse inventa, ¿no? Esa es un poco la respuesta a la pregunta. Y a la pregunta sobre China, bueno, el problema es la verdad no sé mucho de China, pero tal vez podría ahí vincularlo con lo que en la tercera parte ya dije muy rápido, porque sentía que había hablado demasiado en términos de tiempo. Pero creo que en los países del llamado no centro, me choca ver la concepción del tercer mundo, pero países, digamos, que no son Europa, y sobre todo no occidente de Europa y Estados Unidos y Japón, ¿no? Que de esos países económicos y militares centrales del planeta, Estados Unidos obviamente también, creo que ahí todo es un poco diferente, ¿no? Y no, digo, ya no tuve el tiempo para desarrollarlo, pero creo que el problema ahí es que esta fase que llama Marx la fase de la acumulación originaria ha sido decisiva, mucho más que en Europa, ¿no? Y todas las colonias han sido destruidas de manera brutal desde Europa, con un robo totalmente desmentido, sin ningún límite. Y yo creo que Marx, aunque sabe del problema y lo menciona varias veces, de alguna manera, no sé si él mismo o por lo menos sus seguidores subestimaron un poco esa parte, ¿no? de la parte no, digamos, normal del capitalismo. Incluso hay una discusión con Rosa Luxemburgo, bueno, es posterior, entre Lenin y Rosa Luxemburgo sobre esta cuestión que estoy mencionando. Rosa Luxemburgo tiene la hipótesis, y creo que no está equivocada, que estas partes, sea históricamente o también hoy en día, que están todavía afuera del centro del capitalismo,
no hay que subestimarlos, ¿no? Lamentablemente no sé mucho de la teoría feminista que hay dentro del marxismo. Hay un feminismo marxista muy interesante que conozco poco, que retoman Rosa Luxemburgo, o también otros autores no feministas la retoman en el sentido que a lo mejor es constantemente, hasta el día de hoy, necesario que haya una zona alrededor del capitalismo que no es 100% incluido, donde sigue existiendo formas como de robo, ¿no? O de subordinación, digamos, material hasta física, personal, que por ejemplo podría ser el trabajo de muchas mujeres hoy en día, ¿no? El trabajo en las excolonias, muchas veces ahí el nivel de equivalencia no se da, ni en términos políticos la igualdad, ni en términos económicos. Es sabido que hasta el día de hoy a nivel mundial una mujer gana el 30% menos para el mismo trabajo con la misma calificación. Obviamente ahí no aplica la equivalencia, ¿no? Y también en muchos países llamados periféricos, no sé ahorita otro término, aunque no me parece muy bueno, pasa algo parecido. Entonces yo creo que China en ese sentido es una situación muy específica, donde habría que ubicar China como un país gigantesco por un lado, pero al mismo tiempo excolonia, que todavía hasta hoy sufre seguramente las consecuencias del robo gigantesco que se hizo también a este país desde los países europeos en la época colonial y también en la Segunda Guerra Mundial desde Japón. Entonces yo creo que China tiene esta situación doble. Por un lado trata de superar los restos del robo que se hizo en la colonia y la ocupación japonesa también, y trata por el otro lado y ahí el concepto de igualdad puede ser un concepto revolucionario, ¿no? Digamos, en este superar de las escuelas de la acumulación originaria, el concepto de igualdad, como también lo es en la lucha antirracista, en la lucha feminista, puede ser un concepto liberador que dice que queremos ser iguales. En un momento dado puede ser esto incluyente, y creo que ahí se entiende un poco lo positivo que de repente puede tener incluso el capitalismo si es aplicado de manera, digamos, normal, ya no colonial, ya no, digamos, tan violento. Si esto es posible, ¿no? Si esto es posible es otra cuestión. Yo creo que ahí viene de poco la idea, vía el capitalismo introducimos un concepto de igualdad en términos políticos y también en términos económicos. Yo creo que ahí viene un poco esta simpatía que también China de repente hay por ciertos elementos capitalistas en esta lucha anticolonial, ¿no? Y anti-ocupación japonesa. Claro, y al mismo tiempo ya son países no plenamente, pero casi plenamente desarrollados en términos capitalistas, y ahí entra la contradicción. Entonces, digo que China tiene, como muchas excolonias, esta contradicción que no conoce plenamente el capitalismo del cual habla Marx, el capitalismo de Londres, ¿no? El capitalismo en la ciudad, donde ya se establecen leyes, la fase de la acumulación originaria ya terminó, y ya podemos hablar de un capitalismo bien funcionando, ¿no? Porque, insisto, lo que no dije ya con todo el tiempo en la tercera parte, este capitalismo que funciona bien y aplica las leyes de la igualdad y la equivalencia, a lo mejor no existe en muchas partes, ¿no? Insisto, ni siquiera en Londres existe la relación hombre-mujer, y fuera de los centros capitalistas a lo mejor no existe para nadie. Ese es un poco el problema con el análisis de Marx, ¿no? Y yo lo defiendo a ultranza. Pienso que para entender el capitalismo plenamente desarrollado, la teoría de Marx es única, no de esto tengo ninguna duda, pero insisto, no hay que olvidar que esta teoría a lo mejor